Hola, buenas tardes. Hoy hablaremos sobre los otros ingresos de las personas físicas. Como concepto se entiende que es aquel en las que las personas físicas obtienen ingresos distintos a los correspondientes en los demás regímenes fiscales que existen para las personas físicas, como ingresos por deudas perdonadas, ganancias cambiarias, derechos de autor percibidos por otros, los provenientes de operaciones financieras, entre otros, o avales cuando no se presenten por instituciones legalmente autorizadas, los procedientes de toda clase de inversiones hechos en sociedad residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país, cuando no se trate de los dividendos o utilidades a que se refiere la fracción 5 de este artículo. Los que provengan de cualquier acto o contrato celebrado con el superficiario de la explotación del subsueldo. Los provenientes de las participaciones en los puntos de los productos obtenidos del subsuelo por personas distintas a los concesionarios, explotador y superficiario. Los provenientes de las regalías a que se refiere el artículo 15b del Código Fiscal de la Federación. Los ingresos provenientes de planes personales de retiro o de subcuenta de aportaciones voluntarias a que se refiere la fracción 5 del artículo 176 de esta ley. Tratándose de ganancias cambiarias y de los intereses a que se refiere este capítulo, se tratará a las siguientes reglas. Toda percepción obtenida por el acreedor se entenderá aplicada en el primer término a intereses vencidos, excepto en los casos de adjudicación judicial para el pago de deudas, en los que se procederá como sigue. Si el acreedor recibe bienes del deudor, el impuesto se cubrirá sobre el total de los intereses vencidos, siempre que su valor alcance a cubrir el capital y mencionados intereses. Número 2. Si los bienes solo cubren el capital adeudado, no se causará el impuesto sobre los intereses cuando el acreedor declare que no se reserva derechos contra el deudor por el interés no pagado. Número 3. Si la adjudicación se hace a un tercero, se consideran intereses vencidos la cantidad que resulte de restar las cantidades que reciba el acreedor, el capital adeudado, siempre que el acreedor no se reserve el derecho en contra del deudor. Para los efectos de esta fracción, las autoridades fiscales podrán tomar como valor de los bienes el de avalúo que ordene practicar o el valor que haya servido de base para primer almoneda. El perdón total o parcial del capital de los intereses adeudados cuando el acreedor no se reserve derechos en contra del deudor de lugar al pago del impuesto por parte del deudor sobre el capital y los intereses perdonados. Número 3. Cuando provengan de créditos o de préstamos otorgados a residentes de México, serán acumulables cuando se cobren en efectivo, en bienes o en servicios. Número 4. Cuando provengan de depósitos efectuados en el extranjero o de créditos o préstamos otorgados a residentes en el extranjero, serán acumulables conforme se devenguen. Número 5. Tratándose de créditos, de deudas o de operaciones que se encuentren denominados en unidades de inversión, serán acumulables tanto los intereses como el ajuste que se realice al principio por estar denominado en dichas unidades. Para concluir, los contribuyentes que obtengan en forma esporádica ingresos de los señalados en los capítulos anteriores, salvo aquellos que se hayan deslindado de esta ley, cubrirán como pago provisional a cuenta del impuesto anual en monto que resulte de aplicar una tasa del 20% sobre el ingreso percibido.
sin deducción alguna. El pago provisional se hará mediante la declaración que presenten ante las oficinas autorizadas dentro de los 15 días siguientes de la obtención de ingresos.